Amados hermanos y amigos que están viendo esto hoy, estamos viviendo un tiempo único, una pandemia que hace que hoy estemos encerrados, pero deseamos que la palabra de Dios sea oída por cualquier medio. Esta situación me hace reflexionar en algunos puntos. En primer lugar, cuán unidos estamos en el mundo como seres humanos. No solamente conectados, sino unidos con las mismas ansiedades, los mismos miedos, las mismas esperanzas. Una segunda cosa que esta pandemia que estamos viviendo me hace reflexionar es cuán frágiles, cuán finitos, cuán vulnerables somos como seres humanos. Esto comenzó en enero y lo que parecía bien lejano se convierte hoy en una gran amenaza. En estos días hemos escuchado que más de 200 personas han muerto en solo 24 horas en Italia. Realmente la circunstancia que estamos viviendo es por demás seria. Y si pensamos en las proyecciones de la situación económica para más adelante, quizás la circunstancia sea aún más sombría. ¿Cuán frágiles somos? ¿Cuán débiles? ¿Cuán finitos? Esto me lleva a considerar un siguiente punto. ¿Cuán inminente es una tragedia global? ¿Cuán posible que llegue aquel fin del que habla la Biblia? Miren dónde estamos en tan solo 2 meses, o menos quizás. La Biblia habla de un día final. Este evento nos demuestra que no hace falta imaginarnos algo progresivo o algo extremadamente lejano. La inminencia no está necesariamente en la secuencia de tiempo, sino en la intensidad con la que pueden ocurrir eventos que cambien nuestro mundo radicalmente. Quizás lo que nosotros decíamos y pensábamos en nuestros corazones, en nuestras mentes, es algo muy lejano, está ahí a la vuelta de la esquina. Y hoy es el día de escuchar esta advertencia de parte de la palabra del Señor. Aquel día final anunciado en la palabra puede llegar en cualquier momento. Finalmente, esta situación nos permite vivir al menos de una manera limitada lo que muchas personas en lugares difíciles del mundo viven día a día. Lo que muchos cristianos viven día a día. Es muy difícil sentir todo lo que otros viven en situaciones extremas si es que nosotros no tenemos algo similar. Hoy lo estamos viviendo. De alguna u otra manera estamos experimentando lo que muchas personas viven día a día en lugares difíciles, donde hay guerras y situaciones muy difíciles. Ahora la gran pregunta es, para este tiempo, ¿qué hacemos con esta situación en la que estamos viviendo? Y de forma particular, ¿cómo respondemos desde el punto de vista de la fe ante esta circunstancia? Si bien es cierto que muchos escépticos han reaccionado ante los varios llamados a oración que se han hecho en nuestro medio, tengo que decir que incluso para aquellos más escépticos, esta pregunta es válida, porque la situación nos llama a reflexionar sobre nuestra condición como seres humanos. Ante la circunstancia en la que estamos viviendo, no es tan sencillo decir, bueno, no creemos en nada, no importa, no tenemos esperanza, que pase lo que pase. No, el corazón humano busca respuesta, el corazón humano necesita esperanza. Y para nosotros, personas de fe, la pregunta es aún más aguda. ¿Cómo reaccionamos nosotros que sabemos que hay un Dios que está en el control de todo lo que existe? Esta misma pregunta estaba detrás de todo lo que profetizó un personaje especial en el Antiguo Testamento. Estoy hablando del profeta Joel. Un profeta que llamó a su pueblo a analizar su fe en tiempos de adversidad. La fe en tiempos de adversidad es el título del mensaje que quiero compartir con ustedes en este momento. Para comenzar, quiero repasar rápidamente un poco del contexto del libro de Joel, que es uno de los libros más cortos de toda la Biblia. Y la verdad es que no tenemos muchos detalles acerca de Joel. Sabemos que su nombre significa Jehová es Dios y que era hijo de Petuel, que es un nombre que significa el varón de Dios o hombre de Dios. Muchos comentaristas dicen exactamente no podemos determinar en qué tiempo vivió este profeta. Algunos dicen el siglo VIII, otros dicen un tiempo después del exilio del pueblo de Judá en Babilonia. Lo cierto y lo concreto es que el mensaje sí es muy claro. Joel profetiza en una situación de crisis nacional,
una invasión de langostas, una peste que afectó de forma trágica a toda la nación que era principalmente agrícola. Lo que había ocurrido en el tiempo de Joel es algo similar a lo que hoy puede ocurrir en los mercados. Toda la nación se vio afectada porque su recurso fundamental había sido destruido por las langostas. Había afectado todo en la sociedad, desde cada hogar hasta la adoración de todo un pueblo. Así como lo estamos viviendo hoy, la crisis de langosta interrumpió el ritmo de vida normal del pueblo de Judá. Joel tomó este evento que al tiempo del libro parecía estar ya en un tiempo pasado, aunque no tan lejano, para llamar al pueblo a considerar lo más importante, su relación con Dios. Joel utilizó esa experiencia que todo el pueblo había pasado para resaltar ese tiempo de considerar cómo están con su Dios. Y llamó a algo más. Llamó a considerar y a tomar atención hacia otro evento que él llamó el día del Señor, el día de juicio. Joel tomó esa gran tragedia del pueblo para decirles: hoy hemos pasado por esta tragedia, pero se viene un día de juicio. Se viene un día en que el Señor juzgará no solamente a su pueblo, sino a todo el mundo. Hermanos, nada de lo que ocurre escapa del control de Dios. Y aquellos que tenemos fe en Él, esta situación debe llevarnos a la pregunta o a las preguntas siguientes. ¿Qué es lo que creo realmente? ¿Estoy viviendo en concordancia con lo que digo creer? ¿Estoy reaccionando como alguien que vive bajo las alas del Altísimo? ¿Qué forma toma tu fe en medio de la adversidad? Hoy quiero que podamos ver 3 llamados que encontramos en el libro de Joel que se aplican también a nuestra situación particular hoy. Y el primer llamado es un llamado a despertar. Quiero leer con ustedes los primeros 14 versículos del libro de Joel. Dice así la palabra del Señor. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad. Gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos, labradores, gemid, viñeros, porque el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera. El granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Hasta aquí leemos la palabra del Señor. Es interesante ver las diferentes reacciones ante la situación que estamos viviendo. Y tenemos que decir que es natural que haya reacciones diferentes. No tenemos que enojarnos si alguien reacciona de una manera que a mí no me gusta. Es una situación inesperada, no sabemos cómo reaccionar. Por un lado están los escépticos y que dicen, bueno, esto es una gripe más, ¿verdad? Esto lo mismo ha pasado siempre, ya pasó con el ébola, con el SARS y con muchas otras cosas. Y el escéptico dice, no tenemos que preocuparnos de esto.
No hace mucho, cuando recién habían anunciado que la NBA se suspendía, un jugador de la NBA, más o menos haciendo de escéptico, cuando estaba dando una conferencia de prensa, él dijo, bueno, es una pena que se suspenda el campeonato, y después hizo una broma, comenzó a tocar todos los micrófonos que estaban ahí, como para decirle, miren, cuídense porque yo le puedo contagiar. Finalmente, unos días después, se confirmó que este jugador estaba infectado con el coronavirus. Un escéptico que se enfrentó con la realidad. Así que tenemos que ser muy cuidadosos con esto. Un hermano escéptico que hace una semana, cuando recién habían decretado la suspensión de clases, yo hablé con él, me había dicho que esto es una locura, no sé para qué hacen esto. Pero unos días atrás nada más volví a hablar con este hermano y me dice, ahora sí sé que es serio esto, porque suspendieron la Champions League, me dijo. Si están suspendiendo el fútbol, que genera millones y millones, esto quiere decir que es serio. Así que tenemos que cuidarnos de esta actitud escéptica, aunque a veces es simplemente un mecanismo de defensa ante una circunstancia que no conocemos. Por otro lado están los ansiosos que quizás al primer momento de escuchar que algo pasaba fueron al supermercado, compraron todo lo que había, compraron ya todos los alcoholes en gel que hay, etcétera, etcétera, llamaron a todos sus parientes. Es una forma de reaccionar ante esto. Están también los simpáticos, ¿verdad? Que se llenan de bromas y circulan memes por todos lados, ¿verdad? Una forma de reaccionar. Están los sermoneadores que quizás usan las redes sociales para decirle a todo el mundo que no tienen que hacer esto, que no tienen que hacer aquello. Varias reacciones, miles y miles de reacciones. No tenemos que enojarnos, no sabemos cómo reaccionar ante algo tan inesperado. Así que simplemente aceptemos, hay varias reacciones. El profeta Joel dirigió su profecía a diferentes grupos, como hemos leído. Grupos dentro de la sociedad que estaban experimentando esa misma tragedia que vino inesperadamente hacia la nación. Y Joel mencionaba algunos grupos, 4 principalmente, y quiero repasar rápidamente estos grupos. En primer lugar, Joel se dirige a los ancianos. Oír esto, ancianos. Los ancianos pueden ser los líderes del pueblo, como también personas de avanzada edad. Algunos comentaristas dicen lo más probable es que se estaba refiriendo a las personas de avanzada edad. Sin embargo, ancianos, ya sean líderes o de avanzada edad, resalta algo, son personas con sabiduría. Y Joel estaba diciendo, despierten ustedes que son personas con sabiduría. No porque son sabios, tienen que decir, esto no me afecta. También tienen que despertar. Ahora está ocurriendo algo que nunca antes había ocurrido. Algo que quedará en la memoria por mucho tiempo. Que van a contarle a los hijos y los hijos de los hijos, decía el profeta. De cierta forma, este grupo representa a aquellos más sabios, pero que también necesitan despertar ante las circunstancias que estamos viviendo. Un segundo grupo, los borrachos, que representan a aquellos confiados, despreocupados, aquellos con la filosofía, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Algunos dirán, bueno, de algo tenemos que morir, ¿qué nos va a preocupar? Y si viene lo que sea, el virus que sea que venga. Sin embargo, la advertencia de Joel es, no va a dar tanto gusto cuando el vino mismo se acabe. Un tercer grupo al que se refiere el profeta es a los sacerdotes, los líderes espirituales, que de ninguna forma nosotros estamos exentos a despertar ante una situación tan especial como la que estamos viviendo. Nosotros tenemos que recordar que somos siervos, no tenemos el control, somos llamados a guiar al pueblo, no tenemos el control de nada, no podemos frenar nada, aunque lo queramos decretar o cancelar, no podemos hacerlo. Somos parte de lo que estamos viviendo. Y de cierta forma, los sacerdotes también representan a todos los cristianos que con frecuencia entramos en una rutina espiritual seca y nada más. Una circunstancia como la que vivió el pueblo en los tiempos de Joel y estamos viviendo hoy es un llamado a despertar de esa espiritualidad o religiosidad seca para que nos despertemos verdaderamente y prestemos atención a lo que el Señor nos está diciendo. Un último grupo al que se refiere el profeta Joel es a los labradores y viñeros, que eran obreros, aquellos que su día a día era el trabajo, los que tenían cierta estabilidad. Y este grupo quizás se relaciona con mucha gente hoy que estaba llena de planes, tal vez planificado ya todo su año. Sin embargo, se encuentra con esta circunstancia y ahora muchos tal vez no sepan qué va a acontecer en unos meses hacia adelante. Esto nos resalta
que lo que tenemos no necesariamente es resultado de nuestro esfuerzo, sino es la gracia del Señor. Tenemos dinero, es porque el Señor lo ha permitido. Tenemos una familia, tenemos un trabajo. La circunstancia en la que estamos viviendo nos recuerda que en cualquier momento todo se puede ir porque en verdad dependemos del Señor. Joel decía, se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Es interesante que aquello que el Señor nos dio para nuestro deleite a veces hace que nuestra visión se nuble. Y el Señor tiene que quitar ese gozo para que podamos ver con claridad que el verdadero gozo no está en aquello que Dios creó para nosotros, sino en Él mismo. El llamado a despertar era el siguiente. Lo leímos en el versículo 14. Proclamad ayuno. El ayuno era una señal de lamento. Era una señal de que reconocía el pueblo su falla, su pecado. Lo que estamos viviendo es un llamado a eso. Un llamado a la humildad y a rendirnos al Señor, a reconocer nuestra circunstancia, a reconocer nuestro pecado. Convocad asamblea, escribía el profeta. Convocar asamblea significa cesar el trabajo. Este es el tiempo de parar. Este es el tiempo de sentarnos y reflexionar y escuchar a nuestro Dios. Un pastor escribió en un libro un acontecimiento que tuvo con uno de sus miembros. Y él decía que se encontró con un miembro que era muy trabajador y obviamente no tenía mucho tiempo. Y este miembro le dice al pastor, pastor, yo no tengo tiempo para orar. Y el pastor le dijo, y él escribía esto en su libro, nunca digas al Señor no tengo tiempo para orar, porque probablemente el Señor te va a dar tiempo para orar. Queriéndole decir, tal vez puede venir una enfermedad, tal vez puede venir una circunstancia que ya no vas a poder decir no tengo tiempo para orar. Hoy el mundo no puede decir no tengo tiempo para orar. Este es el tiempo que el Señor ha permitido para que nos acerquemos a Él. Congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra. Esto nos involucra a todos. Y el llamado principal termina el versículo 14 diciendo, clamad a Jehová. Este es el llamado primero, a despertar y clamar al Señor. No a desesperarnos, ni a tomar con ligereza la situación, no a vivir tal vez sin considerar lo que está pasando. La reacción necesaria es esta, clamar al Señor. Ojalá escuchemos y respondamos este primer llamado como lo hizo Joel. A ti, oh Jehová, clamaré, escribió el profeta. Y vamos al siguiente llamado. Un llamado a volvernos a Dios. En Joel capítulo 2, versículos 12 al 18 leemos lo siguiente. Joel capítulo 2, versículos 12 al 18, dice así la palabra del Señor. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente es, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Reunir al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, dónde está tu Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Hasta aquí leemos la palabra. Aquel que despierta podrá escuchar este segundo llamado. Es un llamado duro, pero a la vez tierno, porque resalta la severidad de un Dios santo, pero al mismo tiempo su misericordia inconmensurable, inmensa, ilimitada. Es un llamado a volvernos a Dios de corazón. ¿Por qué Dios permite estas circunstancias? Esta es la pregunta que surge una y otra vez. Tal vez justamente muchos de los escépticos lanzan esta pregunta. Leí por ahí que alguien decía, ¿por qué ahora tenemos que orar a Dios? Había sido que ahora va a escucharnos. ¿Por qué en primer lugar nos mandó esta peste? ¿Por qué ocurren este tipo de cosas? Una pregunta que muchos hacen. Sin embargo, para responder a esta pregunta correctamente, primero debemos responder a otra pregunta. Y esta pregunta es, ¿cuál es nuestro verdadero
propósito como seres humanos? Esta es la primera pregunta que tenemos que responder. Si Dios nos creó solo por hacer algo y después se alejó, entonces tiene sentido que nosotros le digamos: Señor, ¿por qué nos molestas? ¿Acaso ya no nos hiciste y ahora estamos por nuestra cuenta? Si Dios nos creó de forma arbitraria, solo para premiarnos y castigarnos según lo que Él sienta, entonces tiene sentido que nos desesperemos. Pero si creemos, como lo afirma la Biblia, que el propósito para el cual fuimos creados es para vivir en comunión con Dios, entonces tiene sentido que el Señor permita todo con tal de llevarnos a ese propósito. La Biblia es clara. Nuestro propósito está en Dios. Si nosotros sabemos que esta es la respuesta a esa primera pregunta, entonces vamos a responder a la pregunta: ¿por qué Dios permite esto? Con la siguiente respuesta, con la respuesta que encontramos en Joel, para que nos volvamos a Él. Porque nuestro propósito está en Dios. No en tener una vida llena de lujos. No en comer y beber y sentir placer. No en nacer, crecer, reproducirnos y morir. No en conocer todos los lugares que podamos en nuestras vidas. No en tener relaciones con la mayor cantidad de personas en nuestras vidas. No en alcanzar la cima del éxito profesional y personal en mi vida. No en ser famosos. Ni siquiera en tener una linda y hermosa familia. Fuimos creados por Él y para Él. Este es nuestro propósito. Y todo lo que el Señor permite que ocurra nos lleva a volvernos a Él. Dios no nos necesita y sin embargo siempre está llamándonos, a veces de maneras drásticas. El llamado a volvernos a Dios es en realidad un llamado a vivir nuestro propósito, y ese llamado tiene una gran promesa. Lo leíamos en el capítulo 1, versículo 18. El capítulo 2, versículo 18. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Un llamado a volvernos a Dios. Y vamos a ver el último llamado y vamos terminando. El llamado a esperar la salvación del Señor. El que oye el llamado a despertar y clama al Señor puede escuchar el llamado a volverse a Él, que es una declaración del amor y la misericordia de Dios. Aquel que hace esto también oirá el llamado a esperar confiadamente en la salvación de Jehová. En Joel capítulo 2, versículo 32, leemos lo siguiente. Joel capítulo 2, versículo 32 dice: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. La profecía de Joel, como la mayoría de las profecías en la Biblia, apuntaban hacia dos direcciones. Una inmediata, otra futura. Nosotros estamos aún esperando la segunda venida del Señor Jesús. Y como mencioné antes, todo lo que ocurre nos recuerda de aquel día que ha de venir. Este día será día de juicio, pero también día de salvación. De juicio por cuanto el Señor no cambia. Él es santo, jamás se alineará al pecado. Y el día del juicio final será un día en que Él diga: no podrá entrar aquel que no hace mi voluntad. Pero también será un día de salvación. De salvación por cuanto todo aquel que cree en el Señor Jesucristo será salvo y tiene vida eterna. Sus pecados le son perdonados y es declarado hijo, hija de Dios. Y hoy es el día de tomar esta decisión. Nada ocurre por casualidad. Si el Señor ha permitido que estemos aquí en este día, en medio de una pandemia que quizás no ocurre hace decenas de años, es porque el Señor nos está llamando a tomar una decisión. Personalmente, yo creo que esta situación pasará. Tal vez se prolongue por un tiempo más. Lo que yo siento en mi corazón es eso, quizás no sea así. Yo creo que esta situación pasará. Pero mi seguridad no está en lo inmediato, sino en lo eterno. Mi seguridad radica en que mi vida pertenece al Señor. Y por lo tanto no desespero, aunque humanamente sienta ansiedad y preocupación. Escucho este llamado a esperar la salvación del Señor. La inmediata, sí, pero principalmente la futura. La seguridad para esta vida comienza con la seguridad para la eternidad. Tal vez el Señor está permitiendo que escuches esto hoy
que vivas esta circunstancia en el mundo hoy, para que tomes la decisión de finalmente rendirte al señorío de Jesús. ¿Cuál es tu reacción ante esta pandemia? El peligro es real, quizás más real de lo que muchos esperaban o creían. Pero el llamado de la palabra del Señor es el mismo que en los tiempos de Joel. Un llamado a despertar. Tu principal reacción debe ser clamar al Señor. Un llamado a volvernos a Dios. Él es misericordioso. Permite esto para que nos volvamos a Él. Y un llamado a esperar la salvación del Señor. Como estaba diciendo, la seguridad para esta vida comienza con la seguridad para la eternidad. Y si has escuchado la palabra del Señor en este momento y estás siendo tocado por esa palabra, y tal vez decís, yo no estoy seguro, yo no sé qué va a pasar, estoy desesperado, hoy es el día de volverte al Señor. Él nos llama a volvernos a Él. Como hemos leído, Él nos perdonará. Te invito a que puedas unirte en este momento en una oración de entrega conmigo. Si aún no lo has hecho, si aún no has entregado tu vida al Señor, o si estás alejado, que sea este momento de volverte a tu Dios. Ora conmigo y vamos a seguir intercediendo también por nuestra nación. Señor, he escuchado tu palabra. Reconozco mi necesidad. Reconozco que nada pasa, Señor, sin tu permiso. Y si has permitido esta circunstancia en la que estamos viviendo, es porque nos estás llamando, me estás llamando a volverme a ti. Hoy entrego mi vida, Señor. Ven a mi ser, transfórmame. Quiero volverme a ti. Quiero rendirme ante ti, Señor, y que transformes toda mi vida. Me entrego a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. No dejemos pasar este tiempo, porque este tiempo trae a nosotros estos llamados que hemos repasado. Así como en los tiempos de Joel, el Señor permitió una gran tragedia en la nación para que ésta se vuelva a Él. Así el Señor está permitiendo que vivamos hoy para que escuchemos el llamado a despertar, el llamado a volvernos a Él y el llamado a esperar la salvación de nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga.